El hijo del multimillonario suspendía todos los exámenes, y fue la hija de la criada, no un profesor, ni su padre, quien le mostró la única verdad que finalmente podría salvarlo. En los rincones más ricos de Connecticut, los privilegios se medían en jets privados, propiedades del tamaño de reinos, y futuros escritos antes de que un niño pudiera siquiera caminar. Caleb Montgomery lo tenía todo, todo excepto un propósito. A sus 17 años, el heredero de un imperio de $1.000 millones suspendía todas las clases, sumergiéndose cada día más en la apatía. Los profesores se rindieron. La paciencia de su padre se agotó, y el propio Caleb parecía destinado a colapsar bajo el peso de su propia indiferencia. Pero entonces, en el silencio de una vasta biblioteca, se encontró con alguien a quien el mundo nunca notaría. La hija de la criada, una niña sin nada excepto un secreto que podría cambiarlo todo. Un secreto que Caleb estaba a punto de necesitar más de lo que podía imaginar. Se ahogaba en un mar de oro, y nadie podía verlo hundirse. Su nombre era Caleb Montgomery, y el mundo le pertenecía. Pero lo único que no podía comprar era lo que más necesitaba, una razón para importarle algo. El sol de la mañana se derramaba sobre los céspedes impecablemente cuidados de la propiedad Montgomery, un extenso reino de setos recortados y fuentes de piedra anidado en las verdes colinas de Connecticut. La luz se filtraba a través de los ventanales de suelo a techo del comedor principal, centelleando en la cubertería pulida y en las copas de cristal que nunca se usaban, pero siempre estaban listas. A la cabecera de una mesa de caoba lo suficientemente larga como para albergar una cena de estado, Caleb Montgomery, de 17 años, apenas tocaba sus huevos Benedict. Habían sido preparados por un chef que una vez trabajó para un restaurante de 3 estrellas Michelin en París. La salsa holandesa estaba perfecta. El muffin inglés estaba tostado hasta un punto preciso y delicadamente crujiente. Caleb no sentía nada. Miraba por la ventana, más allá de la piscina de tamaño olímpico y del garaje para 10 coches que albergaba la colección de automóviles antiguos de su padre. Su propio coche, un deportivo azul medianoche que había recibido por su 16º cumpleaños, estaba aparcado cerca de la entrada. Ni siquiera se había molestado en aprender el nombre del modelo. Era solo una cosa, otro objeto caro en una vida llena de ellos, como el reloj de diseñador en su muñeca o el jet privado que lo llevaba a Aspen para viajes de esquí que no disfrutaba. Eran solo parte de la escenografía de una vida que parecía de otra persona. Al otro lado de la vasta extensión de madera pulida, su padre, Harrison Montgomery, estaba sentado con una tablet apoyada frente a él. Harrison era un hombre esculpido en ambición y éxito. Su presencia llenaba la habitación, fría e inmensa como una estatua de mármol. Sus ojos, un gris agudo y penetrante, recorrían las cifras bursátiles. No había levantado la vista ni una sola vez desde que se sentó. No lo necesitaba. Ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre su hijo. La escuela había llamado de nuevo ayer. Otra F. Caleb, dijo Harrison, con voz tranquila y aguda, rompiendo el silencio. No la levantó. Nunca lo hacía. Su desaprobación era una presión silenciosa y asfixiante. ¿Cómo es posible esto en historia? La historia de tu familia está escrita en los libros de texto de este país, y tú ni siquiera puedes aprobar un simple examen sobre ella. Caleb se encogió de hombros, apartando el plato. Era aburrido. Aburrido, repitió Harrison, la palabra goteando desdén. Finalmente, levantó la vista, y su mirada fue como ser atrapado en una tormenta invernal. Tu tatarabuelo construyó un ferrocarril con sus propias manos. Tu abuelo resistió la Gran Depresión y construyó un imperio de acero de sus cenizas. Yo tomé un pequeño préstamo y lo convertí en una empresa tecnológica global. Nuestra historia es la historia del progreso de esta nación. Y tú la encuentras aburrida. Es tu historia, papá, no la mía, murmuró Caleb, hundiéndose más en su silla. Entonces, ¿cuál es tu historia, Caleb? Preguntó Harrison, inclinándose hacia adelante. La pregunta flotó en el aire, pesada y sin respuesta. Hasta ahora, es una historia de fracaso académico y pereza épica. Tienes acceso a los mejores tutores del mundo. 3 de ellos han renunciado este año. Todos dijeron lo mismo, no es que no puedas aprender, es que no quieres. Caleb apretó la mandíbula. Recordó al último tutor, un hombre nervioso de Yale con un doctorado en literatura.
Caleb había pasado toda la sesión desplazándose por el teléfono, sonriendo con suficiencia cuando el hombre intentaba explicar el simbolismo de un poema. El hombre había recogido su maletín y se había marchado sin decir palabra. ¿Por qué debería Caleb esforzarse? ¿De qué servía? Su futuro ya estaba escrito para él. Heredaría la fortuna Montgomery. Se haría cargo de la empresa. Un promedio de calificaciones de la escuela secundaria era una nota a pie de página en una historia ya terminada. No necesito la escuela, dijo Caleb, la arrogancia en su voz un delgado escudo para el vacío que sentía. Simplemente contrataré a gente que sí fue a la escuela. El rostro de Harrison se endureció. Eso es lo más patético que he oído. Eres una profunda decepción, Caleb. No para el apellido de la familia, para ti mismo. Simplemente no lo sabes todavía. Dobló su tablet, se puso de pie y se ajustó la corbata. Su traje estaba perfectamente confeccionado, su postura inquebrantable. Vuelo a Tokio. Volveré el jueves. Intenta no prender fuego a la casa con tu pura falta de ambición. Salió de la habitación sin otra mirada. El silencio que dejó atrás era más fuerte que cualquier discusión. Caleb se quedó solo en la mesa gigante, la comida perfecta enfriándose en su plato. Era un príncipe en un palacio, pero todo lo que sentía era la fría piedra de su prisión. Más tarde ese día, se arrastró por los pasillos de mármol de la Academia Preparatoria Northwood, una escuela tan exclusiva que la matrícula era un error de redondeo para la mayoría de los padres. El escudo de la escuela estaba grabado en todo, un águila dorada agarrando un libro, un símbolo de sabiduría y poder. Para Caleb, era una broma. Su admisión no había implicado una entrevista ni un examen de ingreso. Había implicado la construcción de una nueva ala de ciencias financiada por la Fundación Montgomery. Era conocido allí por dos cosas, su apellido y sus fracasos espectaculares. Entró en su clase de física avanzada con 10 minutos de retraso. El profesor, el señor Gabel, se detuvo a mitad de la frase. «Qué bien que se une a nosotros, señor Montgomery». Caleb sonrió con suficiencia y se deslizó hasta su asiento al fondo. Ignoró los susurros y las miradas. Algunos eran de envidia, otros de desprecio. Ya no podía distinguirlos, y no le importaba. Sacó su teléfono. La lección era sobre astrofísica teórica, el nacimiento de las estrellas. El señor Gabel hablaba con pasión sobre nebulosas y fusión, sobre el polvo cósmico que formaba planetas y personas. Caleb miró la pantalla de su teléfono, viendo un vídeo de un gato cayendo de una mesa. Se sentía más real. Suspendió el examen sorpresa al final de la clase. Ni siquiera intentó responder a las preguntas. Simplemente dibujó un signo de dólar en el papel y lo entregó. El señor Gabel lo miró, con el rostro una mezcla de piedad y frustración, y no dijo nada. ¿Qué había que decir? El día terminó con una reunión en la oficina de la orientadora escolar. La señora Albrecht era una mujer amable con ojos cansados que siempre olía ligeramente a lavanda. Había estado intentando contactar a Caleb durante 2 años. Caleb comenzó, entrelazando las manos sobre su escritorio. Su expediente estaba abierto frente a ella. Estaba lleno de informes de exámenes suspendidos, tareas no entregadas y notas disciplinarias por su actitud despectiva. Estamos en un punto crítico. Tu promedio de calificaciones está ahora por debajo del requisito mínimo para incluso graduarte. Estadísticamente, estás en el 1% inferior de tu clase. Las estadísticas son para la gente que tiene que esforzarse, dijo, reclinándose en su silla. La suave sonrisa de la señora Albrecht flaqueó. Tu padre es un gran hombre. Es un pilar de esta comunidad. ¿No quieres que se sienta orgulloso? Mi padre respeta los precios de las acciones y los márgenes de beneficio, no las boletas de calificaciones. ¿Y qué respetas tú, Caleb? Preguntó, con voz suave. La pregunta lo tomó desprevenido. Abrió la boca para dar una respuesta ingeniosa y sarcástica, pero no salió nada. No respetaba nada. No creía en nada. Era un eco hueco de un nombre poderoso. El silencio se prolongó, y por primera vez ese día, una grieta apareció en su armadura. Sintió un frío pavor recorrer su espalda. Ella lo vio en sus ojos.
No es demasiado tarde, dijo, con la voz llena de una esperanza desesperada. Podemos encontrar una manera. Solo necesitamos encontrar qué te motiva. Pero Caleb no sabía qué era eso. Salió de su oficina y salió por la entrada principal de la escuela, sintiendo el peso de 100 pares de ojos sobre él. Se subió a su coche caro y condujo, no a casa, sino hacia la costa. Aparcó junto al océano y observó las olas romper contra la orilla. Cada ola se levantaba con inmensa potencia solo para colapsar en espuma y desaparecer. Era la historia de su vida, llena de potencial, terminando en nada. De vuelta en la propiedad esa tarde, la casa estaba silenciosa y vacía. Su padre estaba al otro lado del mundo. Los chefs y el personal se movían como fantasmas, su presencia se sentía pero rara vez se veía. Caleb vagó por la gran biblioteca, una habitación de 2 pisos con imponentes estanterías de libros encuadernados en cuero que nadie leía. Pasó la mano por sus lomos. Shakespeare, Tolstoy, Faulkner. Eran solo decoraciones, como las armaduras en el pasillo o las pinturas de valor incalculable en las paredes. Escuchó un suave tarareo desde el rincón más alejado de la habitación. Escondida en una pequeña alcoba cerca de la chimenea había una niña. No podía tener más de 11 años, con el pelo rubio brillante recogido en una simple cola de caballo. Estaba sentada en el suelo rodeada de una pila de libros, no los decorativos de las estanterías, sino libros de bolsillo desgastados de la biblioteca local. Estaba limpiando meticulosamente los zócalos, pero sus ojos estaban fijos en un libro abierto apoyado en la pata de una silla. Caleb la reconoció vagamente. Era la hija de la criada. La hija de Susan, Susan Thompson, era una mujer callada y trabajadora que había estado limpiando la mansión Montgomery durante el último año. A menudo traía a su hija con ella después de la escuela, diciéndole que se quedara en una habitación y hiciera sus deberes en silencio. La niña, cuyo nombre él no sabía, siempre había sido silenciosa e invisible hasta ahora. La observó por un momento, sin ser visto. Estaba completamente absorta. Tenía el ceño fruncido por la concentración. Se acercó, curioso por ver qué libro podía captar tan intensamente la atención de una niña de 11 años. Esperaba una novela de fantasía o un cuento infantil. Estiró el cuello y leyó el título, Meditaciones de Marco Aurelio. Caleb se congeló. Le habían asignado leer ese libro en su clase de filosofía. Lo había encontrado denso e imposible. Había renunciado después de 2 páginas y le había pagado a otro estudiante para que le escribiera un resumen. Y aquí estaba esta niña pequeña, la hija de la criada, leyéndolo como si fuera lo más natural del mundo. Debió de sentirlo parado allí porque levantó la vista. Sus ojos eran de un azul asombroso e inteligente. No había miedo en ellos, ni asombro por su presencia, solo una curiosidad tranquila y constante. Hola, dijo, con voz suave pero clara. Caleb se sintió extrañamente nervioso. ¿Qué estás leyendo?, preguntó, aunque ya lo sabía. Un libro, respondió simplemente. Lo sostuvo. Es sobre cómo ser una buena persona, incluso cuando las cosas son difíciles. Lo dijo con tanta sencillez, sin pretensiones. Sintió una repentina y aguda punzada de vergüenza. Él, que lo tenía todo, se quejaba de que la vida era aburrida. Ella, que tenía tan poco, leía un libro sobre cómo encontrar fuerza en la adversidad. ¿No es un poco avanzado para ti?, preguntó, las palabras sonando condescendientes incluso para sus propios oídos. Ella inclinó la cabeza. Las palabras son solo palabras. Las ideas son lo que importa, y las ideas no tienen límite de edad. Ella lo miró de arriba abajo, con una expresión pensativa en su rostro. Mi bisabuelo solía decir eso. Decía que la mayoría de la gente espera hasta ser vieja para hacerse sabia, pero para entonces ya están demasiado cansados para usarla. Caleb no sabía qué decir. Miró de sus claros ojos azules al antiguo libro de filosofía y sintió un abismo abrirse entre su mundo y el de ella. Él era el que iba a la escuela preparatoria de élite. Él era el que tenía tutores privados. Pero en ese momento, se sintió la persona más ignorante de la habitación. ¿Quién era tu bisabuelo?, preguntó. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Era un soldado,
un sargento. Luchó en una guerra hace mucho tiempo. Decía que aprendió más sobre la vida en una trinchera fangosa de lo que la mayoría de la gente aprende en una universidad. Con cuidado, colocó un marcapáginas en su libro y lo cerró. Decía que el secreto más importante del mundo no es una información. Es una forma de ver. Se puso de pie, recogió su paño de limpieza y volvió a limpiar los zócalos. Volvió a tararear suavemente, dejando a Caleb parado en medio de la gran biblioteca, sintiéndose más perdido que nunca. Una forma de ver. ¿Qué significaba eso? Estaba rodeado de arte de valor incalculable, de impresionantes vistas al océano, de todo lo bello que el dinero podía comprar. Lo veía todo. Pero mientras miraba a la niña pequeña haciendo su trabajo con cuidado, con el antiguo libro a su lado, tuvo la inquietante sensación de que era él quien estaba verdaderamente ciego. Los días siguientes fueron una especie de borrón de la misma rutina asfixiante. El breve y extraño encuentro de Caleb con la hija de la criada, cuyo nombre supo que era Clara, se desvaneció en el fondo de su mente, un sueño peculiar que no podía quitarse de encima. Intentó olvidar sus ojos azules serenos y la ridícula idea de una niña de 11 años leyendo filosofía romana. Volvió a su vida de indiferencia calculada. Pero algo había cambiado. La armadura de su arrogancia se sentía más delgada, las punzadas de su sarcasmo menos afiladas. Comenzó a notar las grietas en su propio mundo perfecto. En su clase de economía, el profesor discutía la volatilidad del mercado. Por un segundo fugaz, Caleb quiso levantar la mano y hacer una pregunta real, algo que a su padre le pudiera parecer interesante. Pero las palabras no se formaban. Se dio cuenta con un sobresalto de que ni siquiera sabía qué preguntar. Había pasado tanto tiempo desconectado de todo que había olvidado cómo conectar. El momento pasó, y se hundió de nuevo en su silla, la familiar nube de apatía posándose sobre él una vez más. Sus amigos, una manada de adolescentes ricos y aburridos que lo orbitaban por su nombre, acorralaron a un estudiante más joven en el pasillo. Le tiraron los libros de las manos al chico, riéndose mientras los papeles se esparcían por el suelo. Normalmente, Caleb se habría unido con una sonrisa perezosa. Hoy, observó desde la distancia y sintió un nudo en el estómago. Vio el rubor de vergüenza en el rostro del chico más joven, la forma desesperada en que recogía sus cosas, tratando de volverse invisible. Por primera vez, Caleb no vio una broma. Vio crueldad. Se dio la vuelta y se marchó, el sonido de las risas de sus amigos le pareció hueco y feo. Empezó a fijarse más en Clara May. No porque la estuviera buscando, sino porque su mundo se había vuelto tan silencioso y vacío que los pequeños detalles comenzaron a destacar. La vio una tarde desde la ventana de la biblioteca, sentada en los vastos jardines con el jardinero principal de la finca, un viejo curtido llamado señor Henderson. No estaba solo sentada. Señalaba varias plantas, y el señor Henderson asentía, con una mirada de genuina sorpresa y respeto en su rostro. Caleb la vio tocar la hoja de un rosal con un dedo suave y sabio, como si entendiera sus secretos. Otra tarde, encontró una partida de ajedrez a medio terminar en una pequeña mesa en la sala de estar. Sabía que su padre a veces jugaba contra un programa de computadora. Caleb había intentado aprender una vez, pero lo encontró tedioso. Estudió el tablero. Las piezas negras estaban en una posición aparentemente imposible, acorraladas y al borde de la derrota. No veía salida. A la mañana siguiente, cuando pasó junto a la mesa, vio que se había movido un solo peón negro. El movimiento era tan simple, tan inesperado que cambió por completo la dinámica del juego. Abrió una línea de ataque brillante e imprevista. Supo con una certeza que lo inquietó que había sido ella. Harrison Montgomery regresó de Tokio el jueves por la noche, entrando en la casa como un frente de tormenta. Estaba de mal humor. El trato había sido complicado. Encontró a Caleb en la sala multimedia, absorto en una película que no veía. Harrison no dijo hola. Simplemente dejó caer un grueso sobre de Manila sobre la mesa de café frente a su hijo. De Northwood, dijo Harrison, con voz peligrosamente baja, un informe exhaustivo sobre tu rendimiento académico, tu asistencia y tu actitud. Parece que has logrado establecer un nuevo récord de bajo rendimiento. Caleb no miró el sobre. Te dije que no me importa la escuela. Eso es obvio, espetó Harrison.
Pero esto sí te importará. Sacó un elegante teléfono negro de su bolsillo, el teléfono de Caleb, y lo colocó sobre la mesa. Junto a él, dejó caer la cartera de Caleb, llena de tarjetas de crédito. Finalmente, arrojó un juego de llaves del coche sobre la pila. Cayeron con un estrépito metálico que resonó en la habitación silenciosa. ¿Qué es esto?, preguntó Caleb, una sensación de pavor que se apoderaba de él. Este es el final del camino, Caleb. El paseo gratis se acabó. No más teléfono, no más fondos ilimitados y no más coche. Son privilegios, y has demostrado con una certeza espectacular que no te has ganado ninguno de ellos. Caleb miró fijamente la pila de su vida confiscada. Un temblor de pánico lo recorrió. No puedes hacer eso. ¿Cómo se supone que voy a ir a la escuela? De la misma manera que miles de otros estudiantes. El autobús escolar se detiene al final de nuestra calle a las 6:45 de la mañana. Te sugiero que no llegues tarde. El autobús. Caleb pronunció la palabra con dificultad. Era impensable. Un Montgomery tomando el autobús escolar. Era un suicidio social. Todos me verán. Bien, dijo Harrison, sus ojos como pedazos de hielo. Que te vean. Que vean que el nombre Montgomery no es un escudo contra el fracaso. Quizás una dosis de humillación pública sea la única lección que finalmente te entre en la cabeza. ¿Quieres actuar como si no tuvieras nada? Bien, ahora no tienes nada. Harrison se dio la vuelta y se fue, la irrevocabilidad de su decisión flotando en el aire. Caleb se quedó mirando las llaves de su coche, la puerta a su libertad, ahora completamente inútiles. Sentía que no podía respirar. Su padre no solo le había quitado sus cosas, le había quitado su identidad. Sin el coche, el dinero, el estatus, ¿quién era él? No era nadie, solo un estudiante fracasado que tenía que ir en autobús. La mañana siguiente fue una pesadilla. Se despertó antes del amanecer, la casa oscura y silenciosa. Se vistió con la ropa más sencilla que tenía y caminó medio kilómetro por el sinuoso camino privado hasta la carretera principal. El aire estaba frío y el cielo era de un gris sombrío e implacable. Se detuvo al borde de la carretera, con las manos metidas en los bolsillos, sintiéndose expuesto y avergonzado. Cuando el gran autobús amarillo se detuvo pesadamente, sus puertas abriéndose con un siseo, sintió 100 pares de ojos sobre él. Subió los escalones, evitando el contacto visual, y se deslizó en un asiento vacío en la parte trasera. El vinilo desgastado, agrietado y frío. El autobús olía a humo de diésel y chicle rancio. Fueron los 20 minutos más largos de su vida. Esta se convirtió en su nueva realidad. Sus amigos de la escuela se burlaban de él sin piedad. Kyle Jennings, un chico cuyo padre era rival de Harrison, era particularmente cruel. Miren todos, gritó Kyle a través de la cafetería. Montgomery finalmente se está codeando con la plebe. ¿Qué tal el viaje en autobús, Caleb? ¿Te ensuciaste tu traje de diseñador? Caleb solo apretaba los puños y se alejaba, la réplica airada se moría en su lengua. ¿Qué podía decir? Era cierto. Era una broma. Despojado de su teléfono y su coche, sus noches se convirtieron en largos y vacíos tramos de tiempo. No podía escapar en una pantalla ni huir de sus problemas. Estaba atrapado en la enorme y silenciosa casa con nada más que sus propios pensamientos como compañía. Y fue en este silencio forzado donde comenzó a ver verdaderamente a Clara May. La encontró una tarde en la cocina ayudando a su madre a pulir la plata. Susan Thompson era una mujer de pocas palabras, con un rostro cansado pero amable. Se movía con una tranquila eficiencia, pero Caleb podía ver la preocupación grabada alrededor de sus ojos. Su trabajo, su vida, era precaria. Observó cómo Clara May tomaba un tenedor empañado y lo trabajaba con un paño suave. No solo lo estaba limpiando. Lo estaba estudiando. ¿Por qué algunas manchas se oscurecen más que otras?, preguntó suavemente a su madre. Es solo el deslustre, cariño. Del aire, respondió Susan, concentrada en su propio trabajo. Pero no es igual en todas partes, insistió Clara May, sosteniéndolo a la luz.
Es más oscuro en las partes pequeñas talladas porque el aire se queda atrapado allí por más tiempo. Es como un resentimiento. Si no limpias los pequeños lugares ocultos, ahí es donde se asienta la amargura. Caleb se quedó en la puerta, aturdido por la simple y profunda observación. Había mirado la cubertería 1000 veces y solo había visto tenedores y cucharas. Ella la miró y vio una lección sobre la naturaleza humana. Su desesperación finalmente superó su orgullo. Necesitaba ayuda, y los tutores, los consejeros y su propio padre le habían fallado. Esta extraña y callada niña con alma vieja era su último recurso. La encontró más tarde esa semana en la biblioteca, no leyendo, sino dibujando en un pequeño cuaderno. Se acercó, con el corazón latiéndole nerviosamente. Hola, dijo. Ella levantó la vista, con una expresión serena e indescifrable. Hola, Caleb. Él tragó saliva. Eso que dijiste de tu bisabuelo, sobre una forma de ver. ¿Qué quisiste decir? Ella cerró su cuaderno y lo miró, sus ojos azules parecían penetrar sus defensas. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Por qué? Le costaba encontrar las palabras. ¿Por qué creo que estoy ciego? Miro todo y no veo nada. Escucho y no oigo. Estoy fallando en todo, no solo en la escuela. En todo. La confesión salió en un susurro crudo y quebrado. Era lo más honesto que había dicho en años. Clara May permaneció en silencio por un largo momento, estudiando su rostro. Su madre, Susan, que había estado limpiando el polvo cerca, se detuvo y miró, con una expresión de preocupación en su rostro. Comenzó a moverse hacia ellos para alejar a su hija del chico rico problemático. Pero Clara May levantó una mano, un gesto pequeño y sutil que detuvo a su madre en seco. Ella volvió toda su atención a Caleb. Mi bisabuelo, el sargento Elias Peterson, fue explorador en la guerra, dijo, con voz baja y seria. Su trabajo era ir solo a territorio enemigo y ver cosas que nadie más podía ver. No solo mirar un bosque, sino ver qué ramas estaban rotas, qué rocas se habían movido, ver la historia de lo que sucedió allí. Su vida y las vidas de todos los hombres de su compañía dependían de ello. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Me enseñó que la mayoría de la gente vive toda su vida en la superficie. Ven el coche pero no el motor. Escuchan las palabras pero no el significado detrás de ellas. Esta forma de ver no es un truco. Se trata de prestar atención. Se trata de entender el porqué detrás del qué. ¿Puedes enseñarme? Preguntó Caleb. La pregunta le pareció pesada y trascendental. Haré lo que digas. Su madre observaba, su preocupación ahora mezclada con un atisbo de asombro ante la tranquila autoridad de su hija. Clara May mantuvo su mirada. Puedo mostrarte lo que él me mostró, pero no es fácil. Será más difícil que cualquier examen que hayas suspendido en la escuela. Hay condiciones. Cualquier cosa, dijo, desesperado. Primero, dijo, levantando un dedo. Tienes que empezar de cero. Todo lo que crees saber sobre tu escuela, sobre tu padre, sobre ti mismo, olvídalo. Es solo ruido. Levantó un segundo dedo. Segundo, debes hacer exactamente lo que yo diga, incluso si parece extraño o inútil. Hay una razón para todo. Finalmente, lo miró directamente a los ojos, con una expresión más seria de lo que había visto en nadie, y mucho menos en un niño. Y tercero, tienes que tirar tu orgullo a la basura. Es lo más pesado que cargas, y es inútil. Es el muro que has construido entre tú y el mundo. Si no puedes deshacerte de él, nunca verás nada. Caleb la miró fijamente, a esta niña de 11 años que hablaba con la sabiduría de un general. Sintió un atisbo de esperanza, el primero que había sentido en mucho, mucho tiempo. Era una sensación aterradora y estimulante. Respiró hondo. De acuerdo, susurró. Lo haré. Ella asintió una vez, un gesto nítido y decisivo. Bien, dijo. Tu primera lección comienza mañana al amanecer en el jardín. No llegues tarde. El sol era solo un tenue rubor en el horizonte oriental cuando Caleb llegó al jardín a la mañana siguiente.
Una niebla fría y húmeda se aferraba al suelo, y el aire estaba inmóvil y en silencio. Por primera vez en su vida, Caleb estaba despierto antes que el mundo, y se sentía como un país extranjero. Vio a Clara May parada cerca del enorme roble antiguo que dominaba el centro del césped principal de la propiedad. Llevaba unos sencillos overoles y sostenía un pequeño frasco de vidrio vacío. No lo saludó. Simplemente señaló el suelo al pie del árbol. ¿Qué ves?, preguntó. Caleb miró hacia abajo. Vio hierba húmeda de rocío. Vio algunas hojas dispersas y un trozo de tierra oscura y rica donde las raíces del gran roble rompían la superficie. Sintió una oleada de irritación. Se había levantado de la cama a esta hora ridícula para esto. Veo hierba y tierra, dijo, con voz monótona. Mira de nuevo, dijo ella, con tono paciente pero firme. No solo mires. ¿Ves? Suspiró y se agachó, obligándose a mirar fijamente el trozo de tierra. Era solo tierra. Se sentía tonto. Esto era un juego estúpido. Estaba a punto de levantarse y decirle que esto era una pérdida de tiempo cuando un diminuto movimiento le llamó la atención. Una hormiga luchando por llevar una miga de pan que era 3 veces su tamaño. La observó navegar por un paisaje peligroso de guijarros y briznas de hierba. Luego notó algo más, una pequeña y perfecta telaraña tendida entre 2 briznas de hierba, brillando con el rocío. Una obra de arte que desaparecería tan pronto como el sol se elevara más. Vio una diminuta flor silvestre morada, no más grande que su uña, abriéndose paso a través de una grieta en la tierra. Había pasado junto a este árbol 1000 veces y nunca había notado nada de esto. Se quedó allí por mucho tiempo, solo mirando. Comenzó a ver patrones en la forma en que el musgo crecía en las raíces del roble. Vio la intrincada red de venas en una hoja caída. Vio cómo las gotas de rocío actuaban como diminutas lupas, revelando la textura de la hierba debajo de ellas. El trozo de tierra no era solo hierba y tierra. Era un mundo rebosante de lucha, vida y belleza. Finalmente, levantó la vista. Clara May lo observaba, con una pequeña sonrisa de complicidad en su rostro. El mundo está lleno de secretos, dijo suavemente. Solo tienes que ser lo suficientemente silencioso para escucharlos y lo suficientemente inmóvil para verlos. Este fue el comienzo de su entrenamiento. Sus lecciones nunca trataron sobre libros o hechos. Trataron sobre la percepción. Un día, ella lo llevó a la vasta cocina. El chef principal, un francés temperamental llamado Jean-Pierre, estaba en un frenesí, dirigiendo a su personal mientras preparaban una cena que Harrison organizaba esa noche. El aire era una cacofonía de ollas chocando, sartenes chisporroteando y órdenes gritadas. Cierra los ojos, ordenó Clara May. Caleb obedeció, sintiéndose fuera de lugar y conspicuous. De acuerdo, ¿y ahora qué? Solo escucha, dijo ella. Pero no escuches el ruido. Escucha la historia. ¿Qué te está contando la cocina? Al principio, todo lo que escuchaba era caos, pero se obligó a concentrarse, a separar los sonidos. Escuchó el golpes rítmicos de un chef cortando verduras, el sonido constante y practicado. Escuchó el estrépito agudo y nervioso de un joven ayudante de cocina dejando caer una cuchara. Escuchó el siseo seguro de un bistec golpeando una sartén caliente y el silbido ansioso de una salsa que se desborda. Escuchó la voz de Jean-Pierre, aguda y estresada, ladrando una orden, seguida por el tranquilo y respetuoso «sí, chef» de su equipo. No era solo ruido. Era una sinfonía de presión, habilidad, ansiedad y experiencia. Era una historia sobre un equipo trabajando bajo un estrés inmenso para crear algo perfecto. Casi podía sentir la tensión en el aire. Le tienen miedo, dijo Caleb, con los ojos aún cerrados. Al chef principal, lo respetan, pero tienen miedo de cometer un error. Bien, susurró Clara. ¿Y qué más? Caleb se concentró de nuevo, escuchando más profundamente. Alguien es nuevo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Sus movimientos son torpes. Dejaron caer algo. Abrió los ojos. Clara May asentía. Señaló a un joven en la esquina, tratando frenéticamente de limpiar un pequeño derrame, con el rostro ruborizado de vergüenza.
Caleb nunca se había sentido tan conectado con el mundo que lo rodeaba. Había pasado su vida en esta casa, pero nunca había estado realmente en ella. Su lección más difícil llegó una semana después. Clara May lo llevó al estudio de su padre. Era una habitación que Caleb evitaba, un santuario del éxito de Harrison Montgomery. Las paredes estaban forradas de premios, fotos de él con líderes mundiales y copias enmarcadas de portadas de revistas con su rostro. Era una habitación que siempre hacía que Caleb se sintiera pequeño e inadecuado. Tu padre llamó a la escuela ayer, dijo Clara May, con voz suave. Habló con tu orientadora escolar. Quiere otro informe sobre tu progreso. El estómago de Caleb se encogió. No hay progreso. Mis calificaciones siguen siendo terribles. No he entregado una tarea en un mes. Va a estar furioso. Quizás, dijo ella. O quizás solo estás leyendo la portada del libro. Mira alrededor de esta habitación, Caleb. ¿De verdad? Mira, ¿qué ves? Vio lo que siempre veía. Un monumento a un hombre al que nunca podría complacer. Veo la prueba de que soy un fracaso, murmuró. Eso es tu orgullo hablando, lo corrigió ella con calma. Tu orgullo es un espejo. Solo te muestra un reflejo de ti mismo. Quiero que mires a través de la ventana. Míralo a él. Ella lo guió a una fotografía grande y enmarcada en la pared. Era una foto de un Harrison Montgomery mucho más joven de pie frente a un garaje destartalado. Sostenía un revoltijo de cables y una placa de circuito. Se veía delgado, hambriento y exhausto, pero sus ojos ardían con una intensidad que Caleb nunca había visto antes. No había traje a medida, ni CEO poderoso. Era solo un joven con un sueño. Esta fue su primera oficina, dijo Clara May suavemente. Mi mamá decía que solía trabajar 18 horas al día. Dormía en el suelo. Puso cada dólar que tenía en esto. Luego señaló una foto más pequeña y antigua, guardada en una estantería. Mostraba a un hombre de rostro severo con mono de trabajo de pie junto a un niño pequeño. El niño era Harrison. Sostenía una boleta de calificaciones y miraba a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. Ese era tu abuelo, explicó Clara May. Era un hombre duro. Creía que el éxito era lo único que importaba. Le enseñó a tu padre que el amor y la aprobación tenían que ganarse. No se daban gratis. Caleb miró las fotos, con la garganta apretada por la emoción. Las había visto antes, por supuesto, pero nunca las había visto. Las había visto como capítulos del gran mito de los Montgomery. Ahora las veía como piezas de una persona. Una persona que una vez fue joven y asustada. Una persona a la que le enseñaron que su valor estaba ligado a sus logros. Volvió a mirar alrededor de la habitación. Vio los premios no como armas utilizadas para medir sus propios fracasos, sino como cicatrices de las batallas de su padre. Vio las fotos con presidentes y reyes, no como trofeos, sino como evidencia de una escalada implacable y solitaria a la cima. Ya no miraba a un dios en un templo. Estaba mirando la historia de un hombre brillante, impulsado y profundamente defectuoso que estaba aterrado por el fracaso porque el fracaso significaba que era indigno de amor. No te presiona porque esté decepcionado de ti, susurró Clara, como si le leyera la mente. Te presiona porque está aterrado por ti. No conoce otra forma de mostrarte que le importas. La revelación golpeó a Caleb con la fuerza de un golpe físico. Toda la ira y el resentimiento que había guardado hacia su padre comenzaron a disolverse, reemplazados por una empatía dolorosa y punzante. Su padre no era un tirano. Era un prisionero encerrado en una jaula construida por su propio padre. Y le había pasado esa jaula a Caleb. Esa tarde, Harrison Montgomery llegó a casa tarde, con aspecto cansado y estresado. Pasó junto a Caleb en el pasillo con apenas un asentimiento. El viejo Caleb se habría erizado ante la desaprobación. El nuevo Caleb vio el profundo cansancio en los ojos de su padre y el ligero encorvamiento de sus hombros. Respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Papá Harrison se detuvo y se volvió, con expresión impaciente. ¿Qué pasa, Caleb? Tengo una docena de llamadas que hacer. Yo.
Vi esa vieja foto tuya en el garaje, dijo Caleb, con voz inestable. Debió de ser difícil, empezar de la nada así. Harrison se sorprendió. Miró a su hijo, con sospecha en los ojos. Esperaba el sarcasmo, la petición de dinero, pero nunca llegó. Solo vio una genuina curiosidad en el rostro de su hijo. Una expresión extraña e indescifrable cruzó el rostro de Harrison. Las duras líneas alrededor de su boca se suavizaron por solo una fracción de segundo. Lo fue, dijo, con voz brusca, pero sin su habitual filo. Era otra época. Hizo una pausa, como si quisiera decir más, pero la costumbre de toda una vida era demasiado fuerte. Simplemente asintió secamente y continuó por el pasillo hacia su estudio. No fue un gran avance. No fue una conversación íntima, pero fue un comienzo. Fue una nota limpia en una vida de ruido. Por primera vez, Caleb no había estado hablando con el CEO o el patriarca de la familia. Había estado hablando con su padre. Y por primera vez, su padre lo había escuchado. Caleb se quedó en el pasillo, una tranquila maravilla lo invadió. No había aprobado un examen ni obtenido una calificación, pero había visto algo. Había conectado, y se sentía más real y más valioso que cualquier cosa que hubiera poseído. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer. Sus calificaciones eran un desastre y su futuro era una aterradora pizarra en blanco. Pero por primera vez, sintió que estaba parado en tierra firme. El mundo comenzaba a enfocarse, un pequeño detalle olvidado a la vez. Todo gracias a la hija de la criada, que le había mostrado que el secreto no estaba en encontrar las respuestas correctas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas. La transformación de Caleb no fue una explosión repentina y dramática. Fue un amanecer lento y silencioso. Las lecciones en el jardín y la cocina comenzaron a filtrarse en el resto de su vida, tiñéndolo todo con una nueva capa de significado. Comenzó a tomar el autobús escolar no con una sensación de vergüenza, sino con un sentimiento de tranquila observación. Notó a la madre cansada de 3 hijos en el asiento delantero, con el ceño fruncido por la preocupación mientras miraba un puñado de billetes arrugados. Vio a los 2 adolescentes en la parte trasera que siempre actuaban de duros, pero cuyas risas nunca llegaban del todo a sus ojos. Comenzó a ver a las personas que lo rodeaban no como extras en su propia película, sino como los personajes principales de sus propias historias complejas. Esta nueva lente comenzó a reenfocar su visión de la escuela. Entró en su clase de historia, la que su padre le había condenado tan mordazmente por suspender, y por primera vez, escuchó. El señor Gabel estaba dando una conferencia sobre la revolución industrial. Antes, Caleb habría escuchado una recitación seca de fechas, inventos e industriales muertos hace mucho tiempo. Ahora, escuchó una historia de desesperación e ingenio. Una historia de familias que abandonaban sus granjas en busca de la promesa de una vida mejor solo para encontrarse atrapadas en los engranajes de una nueva y despiadada máquina. El señor Gabel puso una fotografía en el proyector. Mostraba a un grupo de obreros de fábrica con rostros sombríos, con los rostros manchados de hollín, los cuerpos encorvados por el cansancio. Como pueden ver, dijo el señor Gabel, las condiciones eran duras, largas horas, salarios bajos. Fue un momento difícil para la clase trabajadora. Desde el fondo de la habitación, Kyle Jennings resopló. Se ven miserables. Deberían haber conseguido un trabajo mejor. Algunos de sus amigos se rieron entre dientes. El viejo Caleb habría permanecido en silencio o quizás incluso se habría unido a la burla. El nuevo Caleb sintió una oleada de algo más. No ira, sino una necesidad de corregir la narrativa. Levantó la mano. El señor Gabel levantó la vista, su sorpresa tan evidente que fue casi cómica. Sí, señor Montgomery. No podían simplemente conseguir un trabajo mejor, dijo Caleb, con voz clara y constante. Toda la clase se volvió a mirarlo. No había trabajos mejores. Miren sus manos. Son ásperas, callosas. Estas personas trabajaron con sus manos toda su vida. El hombre del medio, sus hombros están encorvados. No es solo de un día largo. Es el peso de saber que esto es todo. Esta es su vida entera. Y miren al chico de la izquierda. No puede tener más de 12 años.
No está mirando a la cámara. Está mirando al hombre de al lado. Quizás sea su padre. No solo está viendo a un trabajador cansado. Está viendo su propio futuro. Un silencio atónito se apoderó de la habitación. Kyle Jennings lo miró fijamente, con la boca abierta. El señor Gable bajó lentamente el puntero láser que sostenía. Miraba a Caleb no como a un fracaso, sino como a un estudiante. Ese es un análisis excepcionalmente perspicaz, Caleb, dijo el señor Gable, con la voz llena de un respeto genuino y asombrado. Gracias. Caleb sintió un calor extenderse por su pecho. Era una sensación más satisfactoria que cualquier coche nuevo o reloj caro. Era la sensación de ser visto, de ser comprendido. Comenzó a aplicar los métodos de Clara May a todo. En literatura, dejó de intentar memorizar simbolismos y comenzó a intentar comprender el dolor del autor, su alegría, su razón para contar la historia. En física, dejó de ver fórmulas en una página y comenzó a ver las elegantes leyes invisibles que gobiernan el universo, desde la órbita de un planeta hasta el arco de una pelota de béisbol lanzada. Sus calificaciones comenzaron a cambiar. No de la noche a la mañana, sino lenta pero constantemente. Una F se convirtió en D. Una D se convirtió en C-. No fue un milagro. Fue un trabajo duro. Por primera vez en su vida, Caleb se estaba esforzando. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca. Hacía preguntas en clase. Dejó de ser un espectador en su propia educación y comenzó a ser un participante. Su padre se dio cuenta, por supuesto. Harrison Montgomery lo notaba todo. Vio el informe mejorado de la escuela, pero sospechaba. No lo vio como un progreso, sino como un truco, otro de los planes de Caleb. ¿Qué es esto, Caleb?, preguntó Harrison una noche, sosteniendo el informe provisional. ¿Finalmente decidiste pagar a alguien para que te hiciera el examen? Porque estas calificaciones, aunque siguen siendo pésimas, son ligeramente menos pésimas de lo habitual. Solo estoy intentando, dijo Caleb, negándose a que el cinismo de su padre apagara su nueva chispa. Intentar no es suficiente, respondió Harrison. Los resultados son lo único que importa. Tienes exámenes finales en 3 semanas. Determinarán si te gradúas. Determinarán si este pequeño experimento de codearte con la plebe en el autobús escolar llega a su fin. No me decepciones de nuevo. La presión era inmensa. Los exámenes finales eran una montaña que tenía que escalar, y sabía que no podía hacerlo solo. Fue a Clara. La encontró en el invernadero, cuidando cuidadosamente una colección de orquídeas. No me cree, dijo Caleb, con la frustración evidente en su voz. Finalmente estoy haciendo el trabajo, y él piensa que es una estafa. Clara May no levantó la vista de su tarea. Roció suavemente las hojas de una delicada orquídea blanca. No importa lo que él crea, dijo. Importa lo que tú hagas. Su opinión es solo el clima. Cambia. Tus acciones son el suelo donde te paras. Hazlo sólido. Pero, ¿cómo? 3 semanas no es tiempo suficiente para aprender el material de todo un año. No necesitas aprenderlo, dijo, finalmente volviéndose para mirarlo. Ya lo sabes. La información está en los libros. Está en tus notas. Lo que necesitas aprender es cómo conectarla. Historia, ciencia, literatura, no son islas separadas. Son todas parte del mismo continente. Solo necesitas encontrar los puentes. Su idea de estudiar era diferente a cualquier cosa que él hubiera hecho antes. No usaban tarjetas de estudio ni exámenes de práctica. En cambio, ella le hizo crear un mapa mental gigante y extenso en una pizarra en el salón de baile en desuso de la mansión. Comenzaron con un solo evento, la construcción del ferrocarril transcontinental, el legado de su tatarabuelo. Tu libro de historia dice que se construyó entre 1863 y 1869, dijo ella. Eso es un hecho. Es aburrido. Está muerto. Hagámoslo vivo. ¿Por qué se construyó entonces? Caleb pensó por un momento. Estaba ocurriendo la guerra civil.
El gobierno quería conectar el país para asegurarse de que el oeste permaneciera con la Unión. Bien, asintió ella. Ese es el puente político. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Cómo lo construyeron? ¿Acero? Respondió Caleb. Las piezas empezaban a encajar. El proceso Bessemer era una nueva invención. Hizo que el acero fuera barato y fuerte. Lo necesitaban para los rieles y dinamita para volar a través de las montañas. El puente científico, dijo ella, dibujando líneas en la pizarra que conectaban la política con la química y la ingeniería. Ahora, ¿qué pasa con las personas que lo construyeron? ¿Inmigrantes? Dijo Caleb, recordando las fotos de clase. Principalmente chinos e irlandeses. Los trataron terriblemente, les pagaron casi nada. Miles murieron. El puente social, dijo Clara, con voz suave. ¿Y qué historias surgieron de eso? ¿Qué poemas y canciones se escribieron sobre la soledad de la pradera, el peligro del trabajo, la esperanza de una nueva vida? El puente literario, terminó Caleb. Un extraño amanecer se apoderaba de él. Durante 3 semanas, llenaron la pizarra. Cada evento, cada fórmula, cada personaje de una novela era un punto en el mapa, y los conectaban. El auge del mercado de valores se conectaba con la psicología del miedo y la codicia. La estructura de un soneto shakespeariano se conectaba con la belleza matemática de la proporción áurea. Todo era parte de una historia más grande e interconectada. Ya no solo memorizaba hechos. Estaba comprendiendo el mundo. Durante una de sus sesiones nocturnas, alimentados por té y sándwiches que su madre les dejaba discretamente, la curiosidad de Caleb sobre la propia historia de Clara May se hizo demasiado fuerte como para ignorarla. Tu bisabuelo, comenzó con cautela. El sargento Peterson, ¿cómo sabes tanto sobre lo que pensaba? Clara May se quedó en silencio. Caminó hasta su pequeña mochila y sacó un diario desgastado, encuadernado en cuero. Las esquinas estaban deshilachadas y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió y se lo entregó a Caleb. La letra de dentro era pequeña y precisa. La tinta descolorida, pero aún legible. Estaba lleno de bocetos de plantas, mapas de terrenos y observaciones detalladas. Pero no era el diario de un soldado. Era el diario de un filósofo. Una entrada decía: vi una telaraña esta mañana. El viento hizo un agujero en ella. La araña no se quejó. No lloró. Simplemente comenzó a reconstruir. La naturaleza no entiende el orgullo. Solo entiende el propósito. Otra entrada decía: el capitán nos dice que odiemos al enemigo, que lo veamos como un monstruo. Pero cuando miro a través de mis binoculares, veo a un chico no mayor que mi propio hijo limpiando su rifle. Probablemente tiene tanto miedo como yo. El arma más peligrosa en cualquier guerra no es una pistola. Es la historia que nos contamos sobre el otro lado. Caleb levantó la vista del diario, con la garganta apretada por la emoción. ¿Él escribió esto? ¿En medio de una guerra? Clara May asintió. Creía que la única forma de sobrevivir a la fealdad del mundo era buscar su belleza oculta. La única forma de luchar contra el odio era buscar la comprensión. No luchó por una bandera o un país. Luchó por la idea de que, incluso en los lugares más oscuros, había una forma mejor de ver. Ella reveló entonces que su bisabuelo había sido condecorado con la Medalla de Honor, no por un solo acto de valentía, sino por su asombrosa habilidad para anticipar los movimientos del enemigo, para ver patrones que nadie más veía, salvando a su compañía de una emboscada en 3 ocasiones distintas. No era un héroe porque fuera un gran soldado. Era un héroe porque era un gran pensador. Después de la guerra, había rechazado todos los honores y vivió una vida tranquila, volcando toda su sabiduría y su forma única de ver el mundo en su bisnieta. Él decía que el mundo estaba roto, dijo Clara, con voz apenas un susurro, y la única forma de arreglarlo era criar una generación de personas que supieran ver. No solo mirar las piezas rotas, sino ver cómo podrían encajar de nuevo. Caleb finalmente entendió. Clara May no era solo una niña inteligente. Era un legado. Era la guardiana de una confianza sagrada, un secreto transmitido desde una trinchera de guerra. Un secreto que ahora compartía con él.
Llegó el día de su primer examen final. Era historia. Entró en el aula y se sentó, con el corazón tranquilo. No estaba asustado. Miró el papel del examen, la pregunta de ensayo que lo habría aterrorizado hace un mes: discuta los principales factores económicos, sociales y políticos que llevaron a la Gran Depresión. Tomó su bolígrafo. No solo escribió sobre el crash bursátil de 1929. Escribió sobre la frágil psicología de una nación construida sobre el crédito. Escribió sobre el Dust Bowl, conectando eventos meteorológicos con la migración masiva de familias desesperadas. Escribió sobre las canciones de Buddy Guthrie, las fotografías de Dorothea Lange, la literatura de John Steinbeck. No solo respondió a la pregunta, contó la historia. Fue el último en terminar. Le entregó su examen al señor Gabel, quien lo miró con una expresión curiosa y esperanzada. Caleb salió de la habitación, sin saber si había aprobado o suspendido. Pero por primera vez, no importaba. No lo había hecho por su padre. No lo había hecho por la calificación. Lo había hecho por sí mismo. Había tomado las piezas rotas del pasado y las había hecho completas. Y supo con una tranquila certeza que nada en su vida volvería a ser lo mismo. Las 2 semanas de exámenes pasaron en una neblina de concentración. Para Caleb, fue un maratón de aplicar las lecciones de Clara May, de encontrar los puentes ocultos entre materias dispares. Salió de su examen final, física, sintiéndose no agotado, sino electrificado. No tenía idea de cuáles serían sus calificaciones finales, pero sentía un profundo sentido de logro que le era completamente nuevo. No solo había hecho exámenes. Había participado en una profunda conversación con el conocimiento acumulado de generaciones. Encontró a Clara May en la biblioteca organizando libros. No tuvo que decir una palabra. Ella lo miró, y una sonrisa lenta y brillante se extendió por su rostro. «Lo hiciste», dijo. No era una pregunta. No lo sé, admitió Caleb. Pero me siento diferente. Como si acabara de despertar. Esa era la única prueba que importaba, respondió ella, colocando una copia de la Odisea de nuevo en su lugar. Los resultados oficiales fueron enviados primero a su padre. Una semana después, Harrison Montgomery convocó a Caleb a su estudio. La habitación se sentía diferente ahora, menos como una sala de juicios y más como el santuario privado de un hombre complicado. Harrison estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con una sola hoja de papel en la mano. Su rostro era una máscara de piedra, completamente indescifrable. El corazón de Caleb latía con fuerza contra sus costillas. Este era el momento de la verdad. Hablé con el director de Northwood esta mañana, comenzó Harrison, con voz desprovista de emoción. Deslizó el papel por el escritorio pulido. Esta es tu boleta de calificaciones final. Caleb la recogió con mano temblorosa. Escaneó las calificaciones. Historia B. Literatura inglesa B. Economía C. Física B. Había aprobado. Había aprobado todas las clases. No estaba en la cima de la clase, ni mucho menos. Pero había hecho más que aprobar. Había escalado desde el fondo absoluto hasta el respetable promedio en solo unas pocas semanas. Había hecho lo imposible. Miró a su padre, un sentimiento de triunfo brotando en su pecho, esperando, ¿qué? ¿Elogios? ¿Una sonrisa? ¿Un apretón de manos? No obtuvo nada de eso. Harrison se reclinó en su silla, sus ojos fríos y entrecerrados. Es una mejora notable, dijo, con voz peligrosamente tranquila. Tan notable, de hecho, que es imposible. Ningún estudiante pasa de un promedio de 0.8 a un 2.8 en un solo semestre. Ninguno. El aire se volvió frío. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Caleb, con voz apenas un susurro. Estoy diciendo que hiciste trampa, dijo Harrison, las palabras cayendo como piedras. No sé cómo. No sé a quién le pagaste o qué hilos moviste, pero este no es el trabajo de un estudiante honesto. Este es el trabajo de un estafador. Y aunque puedo tolerar a un tonto, no toleraré a un tramposo en mi casa. Caleb lo miró fijamente, su mente dándole vueltas.
Era la ironía definitiva. Por primera vez en su vida, había hecho algo honestamente con su propio esfuerzo, y su padre lo acusaba de fraude. La injusticia de aquello era tan profunda que le robó el aliento. Toda la vieja ira, el viejo resentimiento regresaron rugiendo. Estás equivocado, dijo Caleb, con la voz temblorosa por una mezcla de furia y dolor. Estás equivocado. Hice el trabajo. Lo aprendí. No me mientas. Tronó Harrison, golpeando el puño sobre el escritorio. Has sido una decepción toda tu vida, pero esto. Esto es un nuevo mínimo, mentirme tan descaradamente en la cara. ¿Pensaste que era tan estúpido? En ese momento, algo dentro de Caleb se quebró. El miedo que siempre había sentido en presencia de su padre fue consumido por el fuego candente de su ira. Pero las lecciones de Clara May se mantuvieron. No solo vio a un tirano. Vio al hombre de la fotografía, al niño desesperado por la aprobación de su propio padre. Vio a un hombre tan cegado por su propia rígida definición de éxito que no podía reconocer el crecimiento real cuando lo tenía justo delante. No, dijo Caleb, con voz repentinamente tranquila y clara. La rabia se asentó en un núcleo de certeza absoluta. No creo que seas estúpido, papá. Creo que estás ciego. Has pasado toda tu vida mirando balances y cotizaciones bursátiles, y has olvidado cómo leer a una persona. Me miras, y no ves a un hijo. Ves una mala inversión. Has estado tan obsesionado con enseñarme el costo de todo que nunca me enseñaste el valor de nada. Colocó la boleta de calificaciones de nuevo en el escritorio. No hice esto por ti, dijo, las palabras resonando con una autoridad recién descubierta. Hice esto por mí. Y francamente, si me crees o no es tu problema, no el mío. Ya no necesito tu aprobación. No soy una partida en tu libro de contabilidad. Se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Harrison Montgomery sin palabras por primera vez en su vida. Dejó a su padre sentado solo en su templo del éxito, un rey en un trono de oro, repentina y completamente impotente. Caleb encontró a Clara May sentada en los escalones del porche trasero, mirando la puesta de sol. Su madre, Susan, estaba cerca empacando su bolso para irse a casa por la noche. No me creyó, dijo Caleb, sentándose a su lado. La ira se había desvanecido, dejando un dolor hueco. Lo sé, dijo ella suavemente. Susan Thompson miró a Caleb, sus ojos llenos de una simpatía casi insoportable. Lo siento, Caleb. Es un hombre difícil de complacer. No importa, dijo Caleb, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ellas. Ya no lo intento. Miró a Clara May, a esta increíble niña de 11 años que había cambiado por sí sola todo el curso de su vida. ¿Cómo podré recompensarte alguna vez? Clara no lo miró a él, sino a su madre. Una mirada silenciosa y significativa pasó entre ellas. Fue Susan quien finalmente habló, su voz vacilante pero firme. Hay una cosa, un favor. Cualquier cosa, dijo Caleb al instante. Se trata de mi hermano, dijo Susan, su mirada bajó a sus manos. El tío de Clara May. Trabajó para la empresa de tu padre durante 20 años, un programador senior. Era leal, trabajador. Hace unos años, hubo una brecha de seguridad, una grande. Se perdieron millones de dólares. Necesitaban a alguien a quien culpar, y lo culparon a él. Dijeron que vendió secretos de la empresa. Tu padre lo despidió. Clara May continuó la historia, con voz tensa. Fue deshonrado. Nadie más lo contrataría. Lo perdimos todo. Por eso mi mamá tiene que tener 2 trabajos. Por eso tuvimos que vender nuestra casa. Caleb estaba atónito. Pero si era inocente. Lo era, dijo Susan, con una ferviente convicción en su voz. Mi hermano nunca haría algo así. Amaba esa empresa. Ayudó a construirla. Pero tu padre necesitaba una respuesta rápida, un chivo expiatorio. No miró las pruebas. Solo miró el resultado final. Y entonces Caleb entendió. Finalmente vio el cuadro completo. La última y desgarradora conexión en el mapa. Esto nunca fue solo sobre sus calificaciones. Desde el principio,
se trató de justicia. El secreto, susurró Caleb, las piezas encajando, la forma de ver. Tu bisabuelo te la enseñó y tú. Tú me la enseñaste a mí para que yo pudiera. Para que pudieras ver la verdad, terminó Clara May por él. Para que pudieras mostrarle a tu padre lo que se niega a ver. La historia real no siempre es la más fácil de leer. El peso de todo se posó sobre Caleb. El desafío moral que solo había leído en libros era ahora el suyo propio. Su lealtad a su padre versus su deuda con la chica que lo había salvado. Pero ni siquiera era una elección. Sabía lo que tenía que hacer. Pasó los 2 días siguientes encerrado en la biblioteca, no con libros de texto, sino con viejos informes de la empresa, registros de red archivados y estados financieros a los que accedió usando las credenciales de su padre, que había memorizado años atrás. Aplicó los métodos de Clara May. No buscó una sola pieza de evidencia. Buscó la historia. Buscó las lagunas, las inconsistencias, los momentos en que la narrativa oficial no encajaba del todo. ¿Lo encontró? Un rastro digital de migas de pan enterrado bajo años de datos. Una serie de transferencias cifradas hábilmente disfrazadas que no conducían al hermano de Susan, sino a un ejecutivo senior de la junta directiva, un hombre que era un feroz rival de su padre, un hombre llamado Kyle Jennings Sr., el padre del chico que se había burlado de él por ir en autobús. Fue un golpe digital, un brillante acto de sabotaje corporativo, y el tío de Clara May había sido el chivo expiatorio perfecto. Caleb imprimió todo. Lo organizó en una cronología clara e innegable. Tomó la carpeta y regresó al estudio de su padre. Harrison miraba por la ventana, con aspecto viejo y cansado. Caleb no dijo una palabra. Simplemente colocó la carpeta sobre el escritorio. Harrison la miró, luego a Caleb, con los ojos llenos de sospecha. La abrió. Comenzó a leer. Caleb observó cómo el rostro de su padre pasaba por una tormenta de emociones, confusión, luego irritación, luego una comprensión creciente, y finalmente un profundo shock que le sacudió el alma. La máscara del poderoso CEO se cayó, revelando el rostro de un hombre que había cometido un terrible, terrible error. Había arruinado la vida de un hombre inocente, no por malicia, sino por orgullo y conveniencia, por una ceguera voluntaria. Miró a Caleb. La arrogancia había desaparecido. La ira había desaparecido. Todo lo que quedaba era una vulnerabilidad cruda y dolorosa. ¿Encontraste esto?, tartamudeó Harrison. ¿Cómo? Aprendí a ver, dijo Caleb simplemente. Un largo silencio llenó la habitación. Luego, por primera vez que Caleb pudo recordar, vio lágrimas en los ojos de su padre. ¿Qué he hecho?, susurró Harrison. Fue el comienzo de un largo camino. El tío de Clara May fue públicamente exonerado, su nombre limpio. Harrison Montgomery le ofreció su trabajo de vuelta con un ascenso y un generoso acuerdo que restauró la seguridad de su familia. Pero más que eso, Harrison le ofreció una disculpa silenciosa y sincera, de hombre a hombre. Fue un acto de humildad que reformó todo el legado Montgomery. Caleb no regresó a Northwood. En cambio, eligió asistir a la escuela secundaria pública local, donde se graduó con honores un año después. Él y su padre comenzaron a hablar. Realmente hablar. No siempre estaban de acuerdo, pero se escuchaban. Una noche, Caleb encontró a Clara May en el jardín, leyendo a la luz de la luna creciente. Mi tío quiere darte las gracias, dijo ella. Dijo que le devolviste su nombre. Tú fuiste quien hizo eso, dijo Caleb, tú fuiste quien me enseñó. ¿Por qué yo, Clara? De entre todos, ¿por qué me elegiste a mí? Ella cerró su libro y lo miró, sus ojos azules sorprendentemente sabios reflejando la luz de la luna. Mi bisabuelo me dijo algo más, dijo ella. Dijo, no se puede arreglar un mundo roto luchando contra las personas que lo rompieron. Hay que enseñar a sus hijos a ver, porque son los únicos que pueden convencer a los reyes de que sus castillos están construidos sobre arena. Caleb miró la extensa propiedad, los céspedes perfectamente cuidados y las luces brillantes de la mansión. Era un reino construido sobre la riqueza y el poder. Pero ahora sabía que su mayor tesoro no estaba en la bóveda o en el garaje.
Era una niña de 11 años con cabello rubio que sabía que el secreto más poderoso del mundo era simplemente el coraje de abrir verdaderamente los ojos. Y aquí terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente divagar un poco. Me encantaría saber qué hacías mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno o simplemente desconectando. Deja un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Gracias por pasar este tiempo conmigo.